Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Señora ministra amiga Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España. Señor don José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. Señor Guy Ryder, director de la Organización Internacional del Trabajo. Señor Tomás Odera, director de la Casa América, muchas gracias por su hospitalidad. Hemos sido testigos de un segundo foro para la discusión de políticas públicas en materia de empleo, que se realizó de manera excepcional aquí en Madrid, en España, y que este es el momento oportuno para reconocer y para felicitar ampliamente a la ministra Báñez por todo el esfuerzo, por todo el trabajo, por todo el profesionalismo y el gran liderazgo que tuvo para poder llevar a cabo este encuentro, que fuera exitoso, saber traer a la persona indicada en el momento en que España requería, además de buenas noticias, que como lo dice el presidente Rajoy, es don Guy Ryder, que da mucha suerte y lo hará en español seguramente en breve, y que hayamos podido durante 2 días reflexionar los países sobre temas importantes, temas comunes y sobre el futuro de políticas públicas en materia de empleo. Si yo tuviera que hacer una comparación entre lo que fue el año pasado en México y este año en España, yo diría que se ha afianzado una idea extraordinariamente importante que significa un cambio de paradigma, y es el reconocimiento que el eje central de toda política pública en materia económica no son tantos los números de la estabilidad macroeconómica, sino el tema específico del empleo. El tema de tener empleo digno en la gente, el tema de poder la gente tener una oportunidad de llevar ingreso a su casa, a su hogar, de manera digna y, como dice la OIT, en trabajo decente. Creo que el enfoque de las políticas públicas centradas en el individuo, en el empleo, en la búsqueda del empleo formal, del empleo de larga duración, es el gran reto que sin duda todos aquí podemos vislumbrar para los próximos años en el mundo, más cuando las cifras que ha dado la OIT nos señalan que el mundo a su velocidad de crecimiento no tiene la capacidad de generar los empleos que se necesitan en el planeta cada año, y cada año hay un aumento de desempleados de 2.5 millones en las cifras que la OCDE, en las cifras que la OIT aporta. Y esto nos indica que si ya tenemos millones de desempleados, alrededor de 68 millones de desempleados en el mundo, la cifra aumentará en los próximos 5 años en otros 13 millones más de desempleados, y que, por lo tanto, la centralidad de las políticas públicas en materia económica se vuelve a reafirmar en el empleo. Paradojas hay muchas también, como que el cambio de las tecnologías de la información, si bien hacen un mundo más globalizado, hacen un mundo mucho más entrelazado, que genera lo mismo éxitos para todos, que genera también crisis y problemas para todos. Lo cierto es que en este cambio de paradigma sobre tecnologías de la información, en la necesidad de empleo, esto se vuelve en una paradoja, donde estudios de la Universidad de Oxford señalan que en los próximos 20 años, en los Estados Unidos, mediante tecnologías y uso de tecnologías de la información, podría sustituirse el 40% de la mano de obra de los Estados Unidos de Norteamérica. Es el momento de pensar en políticas públicas consistentes, políticas públicas que no vayan a contrapelo del futuro y de la evolución misma del planeta, y que pongan como eje central, repito, al empleo en todas sus formas, desde la protección del empleo juvenil, desde la erradicación del trabajo infantil, desde el tema de la movilidad laboral en mundos globalizados como la migración y sus 242 millones de migrantes, desde esos 168 menores y niños que todavía quedan, según datos que vuelve a arrojar la Organización Internacional del Trabajo,
en trabajo ilegal, en trabajo que viola derechos, hasta sus peores formas de explotación como es la trata y la prostitución infantil, hasta la garantía de grupos vulnerables y de sistemas y pisos de protección social sólidos como es los temas de cesantía, de pensiones y de vejez. Este foro sirvió sin duda alguna para reafirmar estas ideas, para debatirlas y saber que son temas que nos son comunes, que hablar de informalidad es un tema común en el mundo, que hablar de empleo decente y trabajo digno es un tema común en el mundo, que aún las grandes economías que tiene el G20 tienen severos problemas de informalidad, tan graves que incluso las cifras a veces no son tan confiables sobre lo que se entienda por esa informalidad, ausencia de prestaciones y seguridad social, hasta países donde hay una distribución tan inequitativa y desigual del ingreso como es los países que están en el continente americano. Este foro afianzó estas ideas. Este foro, sin duda alguna, nos sirve para saber que el empleo formal, el empleo digno, es producto del crecimiento económico y no necesariamente de políticas asistenciales, que el crecimiento económico, la mejor manera de garantizarlo es a través de reformas estructurales que le permitan al país armonizar esa globalización frente a la defensa de los propios intereses nacionales, con el tema que subyace de frente, que es la productividad de los factores que le permitan a un país tener ese empleo decente y ese crecimiento económico esperado, sin perder la perspectiva que el tema central, repito, vuelve a ser en el futuro el empleo. La OCDE daba el año pasado a conocer en noviembre su informe sobre creación de empleos y señalaba que las grandes empresas, las empresas multinacionales y tradicionales no son las que están generando el nuevo empleo en el mundo, sino el nuevo empleo se está generando en la pequeña empresa. Tema además común de la inmensa mayoría de los países que estamos aquí reunidos y que en el mío, por ejemplo, constituye el 72% de la fuerza laboral. Si todo esto lo enlazamos en los círculos viciosos que genera nuevo empleo con empresa nueva, con desprotección a grupos vulnerables, con desempleo juvenil, con informalidad, este es un foro propicio para traducirlo esto en propuestas de círculos virtuosos, de apoyar a los emprendedores con política pública que proteja a los jóvenes, de vincular a la educación con la actividad productiva, de erradicar el trabajo infantil, de dar un marco de protección a los migrantes reconociendo que son realidades compartidas, el tema migratorio del país que recibe desde el país que expulsor de migrantes y el país de tránsito, de reconocer también que solo con pisos de protección social y con política pública orientada a política activa de empleo es como se resuelven los grandes problemas en la materia y que para eso este foro sin duda ha sido el espléndido marco para poder decir con toda sinceridad que sí funciona, que España es un ejemplo claro de lo que es la capacidad de un país para adaptarse rápidamente a los cambios, para hacer ajustes dolorosos que la sociedad percibe como dolorosos y que con madurez los asume, y que hoy por hoy se pueden dar excelentes noticias después de haber hecho una reforma laboral, una serie de ajustes que los hizo por cuenta propia y que, como ayer, citando al presidente Rajoy, señalaba que esperó muchos años para poder dar la noticia de que había crecimiento en el empleo, incluso superior al crecimiento económico. Mil gracias a todos ustedes, mil gracias de nuevo a la ministra Fátima Báñez por este foro, por este encuentro, y solo queda ver, que seguramente lo anunciará ella, quién toma la estafeta para el tercero de los foros y de estos encuentros y podernos reunir seguramente el año que entra. Le agradezco mucho a la embajadora de mi país que nos acompañe, a doña Roberta Layud, y muchas gracias de nuevo y felicidades, ministra y amiga Fátima Báñez.